hermanos y hermanas, Dios les bendice, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy es miércoles 2 de diciembre del 2020 y estamos en la semana del 1 al 4 de diciembre del 2020 con el tema general, los principales problemas de la familia mexicana. De eso se trata esta semana, hermanos. El pastor va a tratar problemas principales de la familia mexicana. Y bueno, pues hoy miércoles el tema se titula violencia intrafamiliar. Y hermanos, pues ustedes saben, son temas de reflexión, temas que nos confrontan y que pues el propósito es ir al Señor, ¿verdad? Y pedir su dirección. Así es que voy a dejar el tiempo al pastor para que nos comente. El día de ayer mencionábamos que la pobreza es una de las causas de los problemas de la familia mexicana. Y una de las causas de la violencia intrafamiliar es la pobreza. Aunque hay que subrayar que la violencia se da en la familia a todos los niveles. Quizás sea el problema más democrático que tenemos, porque todas las familias que lo padecen son de cualquier clase. Desde la familia más humilde hasta la familia más encumbrada, pueden llegar a tener este tipo de problema. Las causas son muchas, es un problema multifactorial, pero algunas de las más frecuentes son neurosis. El tener antecedentes de provenir de una familia donde ya existía la violencia intrafamiliar. De tal manera que haber padecido una familia maltratada, provenir de una familia donde el niño fue maltratado, a su vez reproduce lo mismo que vio en su niñez. Otra de las causas que tenemos ahí es la frustración que las personas padecen y que se va concentrando su falta de resiliencia y explota maltratando a la familia. La violencia intrafamiliar es tan frecuente que pasaron muchos años, siglos enteros, para que se llegara a considerar un fenómeno degradante de la familia, porque en primer lugar se trataba como un asunto íntimo de la familia, donde nadie tenía que intervenir. Cualquier extraño que quisiera asomarse al interior de la familia y ver el asunto de la violencia intrafamiliar se tomaría como una persona que se mete donde no lo llaman, y menos el Estado. Las leyes no contemplaban nada al respecto, hasta que se fue descubriendo que la violencia intrafamiliar agrede a la sociedad, porque el producto de las familias que padecen este tipo de problema da como resultado personas que a su vez agreden a la sociedad. Entonces ya se consideró como un problema de carácter social. Incluso se llegaron a legislar leyes que protejan a las personas que padecen violencia. La violencia intrafamiliar generalmente la padecen con más intensidad los niños, los ancianos y las mujeres. Lo que no quiere decir que no haya hombres maltratados. Los hay. Pero de la misma manera sucede que estos no denuncian por pena, por vergüenza. ¿Cómo es posible que un hombre pueda ser maltratado si se supone que es el fuerte de la familia? Sin embargo, existen estos casos. ¿Qué pasa con la violencia intrafamiliar? Que es una vorágine de sufrimiento y de dolor que va pasando de una generación a otra. Un círculo vicioso que parece no tener fin. Una espiral de violencia que va creciendo y haciéndose cada vez más grave.
al grado de que puede terminar en la muerte. ¿Qué podemos decir de la violencia intrafamiliar? Si es un problema social, el Estado tiene parte en este problema y puede implementar políticas públicas que lo puedan paliar. Sin embargo, la solución verdadera, la solución profunda a la violencia intrafamiliar está en cada uno de nosotros. Ponerle un alto a esta espiral de violencia es una de las cosas más importantes que hay. Generalmente las personas caen en la delincuencia precisamente porque son producto de familias tóxicas, disfuncionales, en donde la violencia intrafamiliar es frecuente. Algunos parecen ser hogares modelo, porque nadie protesta, nadie dice nada, pero se ejerce sobre la familia un férreo control de violencia. Porque la violencia puede ser gestual, es decir, con lenguaje corporal. La violencia puede ser verbal, con palabras. La violencia puede ser física. Y se ejerce de una manera tan terrible como no la podemos imaginar. Las familias más reprimidas son las que menos parece padecer violencia. Aquella familia donde el padre o la madre, además con una sola mirada, sujeta a los hijos. Porque saben perfectamente bien que de no obedecer esa mirada, la represión será brutal. Eso es violencia. Una violencia gestual, corporal. Un dedo señalador. Puede estremecer y destruir totalmente la autoestima de un niño, de un cónyuge. La violencia verbal se ejerce con insultos, con descalificaciones, con gritos. Y quizá a veces sea más devastadora que la violencia física porque destruye la autoestima y destruye la capacidad de desarrollarse y realizarse como ser humano. Por eso dicen por ahí que mata más la palabra que un cuchillo. Y es que hay palabras y expresiones de palabras que pueden destruir totalmente a una persona. Y quien le ejerce ni cuenta se da de lo que está haciendo. Simplemente estalla, dice, habla, destruye. Solamente no se explica por qué el cónyuge, por qué los hijos no pueden progresar, no pueden triunfar. No se da cuenta que les ha cortado las alas. Esta violencia intrafamiliar es tremenda, pero es la violencia física la que más ha llamado la atención. Y ha llamado más la atención porque a veces puede derivar en verdaderos problemas, incluso de delitos. Puede ser no solamente la violencia del que ejerce violencia, sino del que reacciona a la violencia. Uno puede leer en el periódico: hijo desnaturalizado mató a su padre. Y uno puede decir: caray, ¿cómo es posible que un hijo haya matado a su padre? Pero no sabemos el historial de violencia que ese niño padeció desde pequeño hasta que estalló, no pudo más y mató al ogro que lo estuvo destruyendo toda la vida. Pero antes que el Estado pueda hacer algo, tú puedes hacer mucho por la violencia intrafamiliar en tu hogar. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 17:14 estas palabras: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Es decir,
El mejor pleito es el que no se empieza. Desarrollar la capacidad de no iniciar una discordia con una palabra, con una actitud. Dice Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas y acompleta el pensamiento cuando dice, deja pues la contienda antes de que te enrede. Y esa es la primera cosa que podemos hacer. Evitar la discusión, evitar el enfrentamiento, evitar el choque. Si evitamos esa parte, ya estaremos del otro lado. Sin embargo, es difícil controlar las emociones. Hay cosas grabadas en nuestro interior que se detonan cuando vemos determinadas actitudes y que hacen que uno se convierta en el agresor a pesar de toda la buena fe del mundo. Es el caso del padre, de la madre, que maltrata a los hijos y dice, pero es que yo no los maltrato, yo lo único que hago es evitar que se maleduquen como los vecinos, que se maleduquen como los otros familiares. No se da cuenta que al faltarles al respeto está destruyendo su autoestima y su capacidad de triunfar. No se da cuenta que al agredir está castrando. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Es muy importante eso, descubrir que nuestros actos no se hagan por contender. Hay personas que tienen un espíritu crítico, según ellos bien intencionado. No es que yo no lo critico para hacer daño, sino para que mejore. Qué buenas intenciones, pero qué malos resultados. Porque al herir, destroza a la persona. Y le dije sus verdades. Sí, efectivamente, le dijo la verdad, pero lo castró. Lo destruyó. Por eso vemos padres muy bien intencionados que dicen en el ocaso de su vida cuando contemplan a los hijos, pero si yo lo único que quise hacer es darle lo mejor de mí mismo, me hice pedazos para hacerlos grandes y ahora mira cómo me están defraudando. Cuando no se dio cuenta que con sus palabras agresivas, con sus hechos denostadores, lo que hizo fue ir destruyendo a esas criaturas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es muy frecuente que el trabajador, el obrero, el empleado, en el trabajo sufra represión por parte de sus jefes, de sus patrones. Justificado o injustificadamente lo maltratan. Y llega al hogar buscando quien se la pague, no quien se la debe, y desquita toda su frustración con la esposa, con los hijos. No ha logrado nada, ni siquiera su desahogo, pero sí está destruyendo su hogar. Es un ciclo que algunos lo plantean de esta manera, ¿no? Acumula la presión. Llega a la casa, descarga la presión sobre los hijos, sobre la esposa. Luego se arrepiente. Luego busca la reconciliación. Obtiene la reconciliación y luego se vuelve a cargar de tensión y otra vez la vuelve a descargar. Y así va en un círculo destructivo hasta que llegue a un final sin retorno. Por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria.
Y en el lugar, antes que en ningún otro lugar, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, a los hijos, a la esposa, a los esposos, como superiores a él mismo. Es decir, completa el apóstol en el versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Como diría un poeta de la Edad Media, que no busca yo ser comprendido, sino comprender. ¿Eso lo podemos hacer? No. No es algo humanamente posible. Podemos buscar ayuda psicológica, es recomendable buscarla. Sin embargo, la capacidad de cambiar, y sobre todo la capacidad de cambiar ya, es algo que viene de Dios. Cuando Nicodemo llegó a Jesús, le dijo claramente, necesitas nacer otra vez. El nuevo nacimiento no significa otra cosa que cuando aceptas a Cristo en tu vida, permites que Él venga a ella para cambiarte, para hacerte una persona diferente. Alguien que, como dice Pablo, no haga las cosas por contienda o por vanagloria, sino que con humildad estime a los demás como superiores a sí mismo. Alguien que no mire por lo suyo propio, sino por el interés de los demás. Oramos. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor, en esta hora para, Dios, poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Ponemos nuestro cuerpo, alma y espíritu, Padre amado, para que tú hagas tu obra en nosotros. Señor, te damos gracias porque muchos cristianos pues ya te conocemos, te amamos y Padre, queremos hacerlo mejor. Pero tenemos un pasado, Señor, que como decía el pastor, se guarda en nuestro interior. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos toda nuestra vida. Como padres, te pedimos perdón, Padre, porque quizá no hemos tenido paciencia, porque quizá, Señor, hemos hecho cosas que lastiman a los seres que amamos. Pero Dios, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, como familias cristianas a dar testimonio de que tú haces todas las cosas nuevas, de que nos has hecho nuevas criaturas, Señor. Señor, bendícenos con tu obra divina en nuestro ser. Haznos nuevas personas, Padre. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestra ira, nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra crítica. Señor, ten misericordia de nosotros, los papás, las mamás. Y nos ponemos en tus manos, Dios, para que tú nos ayudes, para que tú, Señor, nos bendigas con esa palabra que debemos dar a nuestros hijos. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento. Danos la facultad, Señor, de quedarnos callados. Ayúdanos a ser nuevas personas. Te rogamos esto, Señor, en el nombre precioso de Jesús y en el poder que hay en tu Santo Espíritu. Amén. Hermanos y hermanas, pues damos gracias a Dios por estos temas. Les decía al principio que son temas que nos confrontan, temas que nos hacen reflexionar. Y si es cierto, ¿cuántas veces escuchamos a los papás? Es que mis hijos no me quieren, es que mis hijos no me toman en cuenta. Y eso es muy doloroso. Pero bueno, también hay que preguntarnos qué es lo que hemos hecho. Y miren, hermanos, dice el Señor que ningún corazón arrepentido echa fuera. Si nosotros vamos contritos y humillados al Señor, verdaderamente pidiéndole que nos ayude, Él lo va a hacer.
Y no importa el tiempo, no importa la edad. Si tenemos que pedir perdón a los hijos, hermanos, hay que pedir perdón. Y hay que iniciar una vida nueva. Y a veces ya tenemos años en el cristianismo. Pero hermanos, Dios nos conoce. Y Él nos ayuda. Y bueno, quiero pedirles también que compartan este video con otras personas para que también ellos puedan reflexionar en estos temas. Y gracias a Dios por la palabra del Señor. Y bueno, quiero anunciarles el tema de mañana, jueves 3 de diciembre del 2020. El tema se titula, está muy fuerte, hermanos, delincuencia e inseguridad. Y créanme, el pastor ha preparado algo muy bueno, así es que estamos invitados para escucharlo. Que Dios les bendiga.